vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Francia. Pierre-François Lesanney nació el 20 de diciembre de 1803 en Lyon, Francia. Fue el cuarto hijo y segundo varón de Monsieur Jean-Baptiste Lesanney y Madame Marguerite Gaillard. Desde temprana edad, Pierre creía que no era querido por sus padres, especialmente porque su madre claramente prefería a su hermano mayor, Jean-Louis. Pierre sabía que, siendo el hijo varón mayor, su hermano heredaría los bienes y él debía forjar su propio camino. Esta realidad se hizo aún más evidente cuando Pierre fue enviado a la escuela, mientras que Jean-Louis disfrutaba de los beneficios de un tutor privado. A pesar de los desafíos, Pierre fue un estudiante destacado. En octubre de 1813 ingresó al Colegio de Saint-Germain, donde pronto destacó como estudiante brillante en literatura y ganó 4 premios. Al final del año escolar de 1816, un compañero le contó a su padre que Pierre habló bien de la religión protestante. Esto molestó a Jean-Baptiste Lassaner, quien sacó a su hijo del colegio y lo inscribió en una escuela católica. En Alès, un pueblo a 30 kilómetros al norte de Lyon, Pierre fue elogiado por sus maestros por sus sobresalientes resultados académicos. Al año siguiente, Pierre empezó a estudiar en un colegio de Lyon junto a compañeros igual de inteligentes. Desafortunadamente, su tiempo allí fue breve, ya que fue expulsado en marzo de 1818 tras una revuelta estudiantil. Luego le ofrecieron un aprendizaje con un fabricante de seda, lo cual aceptó con gusto. En esa época en Francia, los aprendizajes no eran remunerados o solo daban una compensación mínima, y debido a esto, Pierre empezó a experimentar dificultades económicas. Su padre le pidió volver a casa y le prometió enseñarle el negocio. Pierre siguió el consejo y aunque aprendió rápido, era claro que quería regresar a los estudios académicos. En octubre de 1818, Pierre ingresó al Colegio Real de Chambéry. No aprovechó la oportunidad y fue expulsado un año después por pelear físicamente con un sacerdote, a quien acusó de conducta inapropiada. Sabiendo que había decepcionado a su padre, dudaba en regresar a casa y buscó trabajo en otro lugar. Consiguió trabajo con un abogado en Lyon, esperando reconstruir su vida y lograr estabilidad financiera. Para 1820 nuevamente estaba en dificultades financieras. Sin opciones volvió a regañadientes a casa de sus padres. Al llegar, descubrió que el negocio de su padre ya no prosperaba y la familia enfrentaba grandes desafíos financieros. La tensión de sus dificultades económicas creó un ambiente tenso en la casa, lo que llevó a discusiones frecuentes y a una creciente sensación de frustración. Aunque tenía problemas financieros, la tensión en casa se volvió insoportable, así que decidió huir del conflicto y buscar paz. Pierre regresó a la oficina del abogado en Lyon, aunque eso implicaba seguir con su precaria situación financiera. Trabajó en Lyon 4 años antes de mudarse a París en 1824. Tuve una tía que vivió en la Rue Bar-du-Bec. Ella aceptó que su sobrino se quedara con ella. Pierre siempre había sido bueno con las palabras, así que mientras estuvo en París, se aventuró en una carrera literaria, escribiendo poemas y dando actuaciones impactantes en pequeños teatros. A pesar de sus esfuerzos, no recibió pago ni reconocimiento formal. Tras publicar algunos trabajos en periódicos, su entusiasmo por la escritura disminuyó hacia 1825, desilusionado en París. Decidió buscar oportunidades en otro lugar, pero no tenía dinero. Así que, usando un nombre falso, se alistó en un regimiento suizo que servía en Francia. Ascendió rápido a intendente, pero no le gustó la vida militar y desertó, volviendo a Lyon. Buscando empleo, obtuvo trabajo como vendedor de licores, viajando a París, Inglaterra y Escocia. Aún así, siguió apostando y gastando más de lo que tenía, lo que lo llevó otra vez a problemas financieros. Buscó ayuda en su familia, pero al tener problemas propios no lo apoyaron. Pierre, desesperado por dinero, recurrió ingenuamente a la falsificación. Siguió usando el nombre Lassaner, por lo que la policía rastreaba fácilmente las falsificaciones. Sin dinero, su familia tuvo que pagar de nuevo las deudas causadas por sus billetes falsos.
Para ese momento, el hermano de Pierre, Jean-Louis, había decidido que ya no debían seguir apoyándolo. Pensaba que Pierre no podría llevar una vida normal y siempre sería una carga financiera para la familia. A pesar de esto, Pierre siguió buscando su lugar en la sociedad. A principios de 1828 fue a Ginebra, pero después de ser denunciado por un cómplice suizo, se involucró en un duelo fatal para regresar rápidamente a Lyon. Sin embargo, volvió a endeudarse y su padre aceptó saldarlas otra vez. La condición era que Pierre se enlistara en el ejército con su nombre real. Sin opción, aceptó y se inscribió en mayo de 1828. Falló en sus deberes y en marzo de 1829 su regimiento lo disciplinó. Incapaz de aceptar autoridad, desertó de nuevo. Su vida era una sucesión de oportunidades perdidas que lo dejaban insatisfecho e inquieto. Pierre admiraba a Eugène François Vidocq, ex jefe de la Fuerza Nacional de Policía de Francia. Era conocido en Francia por modernizar la aplicación de la ley y usar nuevas técnicas de investigación. Sin embargo, Eugène François Vidocq estuvo en el lado equivocado de la ley y tuvo una notable historia de redención. Estuvo preso por asalto y falsificación, escapó, lo recapturaron y al final recibió un indulto real. En sus memorias, describió la prisión como una universidad del crimen, donde adquirió el conocimiento que más tarde pudo utilizar en sus deberes policiales. A Pierre le fascinó la idea. Inspirado, decidió condenarse y entrar en prisión para ganar experiencia criminal. Para lograrlo, cometió un robo y mató a un hombre en duelo. Sin embargo, fue arrestado, pero no por el duelo. En cambio, fue acusado de huir de la escena de un crimen. Esto tuvo poca consecuencia, pues logró su objetivo y en septiembre de 1829 fue sentenciado a 1 año de prisión. Primero estuvo en la prisión de Bicêtre y luego fue trasladado a Poissy, donde conoció a Victor Avril, Jules Baton y Jean-François Chardon, 3 criminales infames conocidos por la policía. Pierre fue liberado a finales de 1830 y encontró trabajo como escribano público, pero de nuevo fue atraído por actividades criminales y la idea de ganar dinero fácil. En los años siguientes, su vida fue un ciclo de prisión y libertad temporal. Mientras estuvo en prisión, se hizo amigo de activistas republicanos y publicó anónimamente varios poemas en sus boletines anti-establishment. Liberado en agosto de 1834, intentó encontrar trabajo, pero regresó al delito. A finales de 1834, Pierre volvió a reunirse con Victor Avril, a quien conoció en la prisión de Poissy. Oyeron rumores de que su excompañero de celda, Juan Francisco Chardonnay, obtuvo mucho dinero. Haciéndose pasar por sacerdote y vendiendo artículos religiosos falsos, los dos hombres decidieron quitarle esa supuesta fortuna. Una fría mañana de diciembre, fueron a la casa donde vivía con su madre, en el pasaje del Chevreuse. Cuando Jean-François abrió la puerta, Pierre y Victor entraron corriendo. Pierre atacó con una daga al hombre desprevenido y luego Victor lo golpeó con un hacha. Jean-François Chardon murió. Al buscar dinero en la casa, hallaron a la madre del fallecido en la cama. Para no dejar testigos, la asfixiaron con su almohada. Los rumores sobre la riqueza de Jean-François eran falsos, pues solo hallaron 700 francos en su casa. Aún así, Pierre consideró el crimen un triunfo. No hubo arrestos inmediatos por los 2 asesinatos en Passage de Cheval Rouge. Pierre, aún desesperado por dinero, se alió con el ladrón Hipólito François para planear un fraude elaborado. Cobraría un cheque falso, aprovechando el proceso bancario de 1830, donde un empleado entregaría el dinero en una dirección acordada. Una vez que el cheque había sido aprobado, Pierre viajó a la ciudad de Dijon y presentó un cheque falsificado bajo el nombre de Drevenhouse. Después, le dio una dirección al empleado y le pidió entregar 3.000 francos. Cuando llegó, Pierre e Hipólito intentaron robarlo. Afortunadamente, el empleado logró escapar y reportó el incidente de inmediato a la policía. Victor Avril fue arrestado de nuevo en París y para negociar una sentencia menor, delató a Pierre e Hipólito por el fraude al banco de Dijon. Además, dio a la policía la dirección de la tía de Pierre.
Los oficiales fueron enviados de inmediato a verla. Para ese momento, ella vivía con miedo de su sobrino. Dio a la policía una descripción detallada de Pierre e incluyó todos sus alias preferidos. Con esta nueva información, los oficiales viajaron a Dijon, donde arrestaron a Pierre, quien usaba el alias Lacenaire. Aunque ahora admitió su verdadera identidad, afirmó que era completamente inocente de cualquier delito. Sin embargo, fue acusado de falsificación, intento de robo a un empleado de banco y encarcelado hasta su juicio. En prisión, fue atacado por otros reclusos, supuestamente pagados por Hipólito Francisco para silenciarlo. Ahora, temiendo por su vida tras saber que Víctor Abril lo traicionó, Pedro confesó no solo el ataque al empleado del banco, sino también el asesinato de Francisco Chardón y su madre. Cuando los oficiales le recordaron que esta confesión podría llevarlo a la ejecución, Pedro respondió: «No importa, mientras acabe con esos dos». El juicio de Pedro Francisco Lacenaire, Víctor Abril e Hipólito Francisco comenzó el 12 de noviembre de 1835 en el Tribunal de lo Penal del Sena en París y resultó ser una sensación. Parecía que las autoridades usaban este juicio para desviar la atención del largo proceso tras los disturbios republicanos de 1834 y del próximo juicio de José Fieschi, conspirador italiano que intentó asesinar al rey Luis Felipe el 28 de julio de 1835. Fieschi, junto con sus cómplices, había ideado una máquina infernal con 25 cañones que habían sido diseñados para disparar simultáneamente. Fueron puestos estratégicamente en las rutas del desfile del rey en el Boulevard du Temple en París, pero su intento de matarlo falló. Trágicamente, murieron 18 personas, incluido el mariscal Mortier, figura militar destacada. La prensa y el público quedaron cautivados por el juicio y la enigmática figura de Pierre. Él dominaba la sala del tribunal, transformándola en su propio escenario personal. Su carisma y comportamiento teatral fascinaban a los espectadores, convirtiendo el proceso legal en un espectáculo dramático. Su agudeza mental y elocuencia fueron ampliamente reportados, y la gente seguía el juicio con gran interés. El caso se volvió una sensación. Con la personalidad imponente de Pierre en el centro, en marcado contraste con su coacusado, Pierre era articulado y refinado, desafiando la apariencia de lo que se suponía que debía ser un criminal. Incluso hizo de su tiempo en la corte un evento social al decir: «Mato a un hombre como bebo una copa de vino». Por supuesto, los periódicos difundieron ampliamente esta frase. A pesar de la etiqueta estricta que normalmente se esperaba en los tribunales franceses, el comportamiento dramático de Pierre captó la atención de toda la ciudad de París. Sorprendentemente, en vez de ser reprendido, se le permitió seguir igual, resaltando lo inusual del juicio y el gran interés público que causó. Las mujeres parecían estar particularmente atentas a los procedimientos en la sala del tribunal, aparentemente cautivadas por la imagen romantizada del acusado, quien, con un aire de indiferencia distante, admitió sus crímenes. Sin embargo, también culpó a Víctor Abril e Hipólito Francisco, diciendo que eran igual de culpables. Se creía que Pedro justificaba un castigo colectivo por la traición previa de ellos. Pedro fue defendido por un abogado famoso que intentó convencer al juez de que su cliente estaba loco. Presentó argumentos para generar simpatía en el tribunal. A pesar de sus esfuerzos, las confesiones previas de Pedro y las pruebas contundentes opacaron todo intento de absolverlo. Al finalizar el juicio, Pedro Francisco Lacenaire y Víctor Abril fueron hallados culpables de los asesinatos de Juan Francisco Chardonnay y su madre. Luego fueron condenados a muerte. Hipólito Francisco fue declarado culpable de fraude y recibió una condena de cadena perpetua en prisión. Por supuesto, el veredicto y las sentencias fueron apelados. En prisión, esperando su apelación, Pedro escribió memorias y poemas, mejorando su reputación de caballero educado. Su apelación fue rechazada y el 9 de enero de 1836, junto con Víctor Abril, Pedro fue ejecutado en la prisión de Vallières-Saint-Jacques. Llevaba un abrigo azul, luego adquirido por coleccionistas de objetos macabros, y solo ayudó a aumentar la leyenda que había crecido a su alrededor durante toda su vida, e incluso en la muerte, Pedro Francisco Lacenaire ha logrado cautivar la imaginación del público.
Sus escritos y los detalles sensacionalistas de su juicio han creado una imagen duradera de un criminal culto, pero despiadado. Su mezcla de intelecto y brutalidad lo hizo temido y fascinante, asegurando su lugar como uno de los criminales más notorios de su época. Hola a todos, gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo caso breve.